Hola, estamos nuevamente en nuestro segmento para entender. Esta vez vamos a abordar el tema de la interpelación que se le hace a los ministros, que hace el Congreso a los ministros, dado que acaba de renunciar el canciller Béjar, pero podrían venir nuevas interpelaciones y además, ¿qué le esperaría al gabinete Bellido la próxima semana que va por el voto de confianza al Congreso? Para analizar este caso estamos con el constitucionalista Luciano López. Hola Luciano, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Eh, Renunció el canciller Héctor Béjar hoy, luego de una crisis generada por sus declaraciones sobre el origen del terrorismo. ¿Cómo cambia la salida de Béjar el escenario político, considerando que estamos a prácticamente una semana de la presentación del gabinete Bellido en el Congreso para el voto de confianza? El premier Bellido creo que es el primer cuestionado debido a esta investigación que tiene por presunta apología del terrorismo y unas nuevas investigaciones que se acaban de abrir. Está la designación del propio señor Béjar, que ha sido pues una persona que en algún momento formó parte de una guerrilla, y como digo, creo que la cerecita en el helado fue las declaraciones que salieron este domingo. Tenemos también la designación del señor Walter Ayala como ministro de Defensa, una persona que no tiene experiencia en el sector, que además ha sido un policía retirado de una manera poco grata, ¿no? Porque ha sido por un procedimiento sancionador. Tienes el caso del ministro del Interior, que es un fiscal, y porque todavía no le han aceptado la renuncia, es fiscal ministro cuando ambos son incompatibles. Es decir, definitivamente pues va el gabinete Bellido ya de por sí a un escenario para pedir voto de investidura bastante cuestionado. Así que, por eso digo, puede bajar quizá un poco la intensidad, pero no sé qué tanto, porque en realidad estamos hablando de uno de por lo menos 4 ministros cuestionados, entre ellos el premier. Algunos congresistas han señalado que van a interpelar ministro por ministro. El premier ha dejado entrever que vienen cambios, probablemente en el gabinete. Sin embargo, también es muy probable que haya interpelaciones de todas maneras. ¿Cuál es el proceso de la interpelación y en qué casos esto puede convertirse en una moción de censura? La interpelación es es un mecanismo, se le llama técnicamente de control político, que para que la gente lo pueda entender de una manera más sencilla, es una herramienta que le da la Constitución al Parlamento para que pueda, voy a decirlo en términos así coloquiales, encarar, por eso se llama interpelar, llamar a un ministro de Estado para que pueda darle unas explicaciones a la luz de un pliego de preguntas que previamente se elaboran sobre algún asunto de interés público relacionado con la participación de ese ministro en particular, o si es del caso el premier, sobre la política de gobierno en general, o de su participación como él, como representante de todo ese gabinete. Por eso es que se llama interpelación, viene de interpelar, de llamarte, de sentarte, de encararte, de enfrentarte. Por eso es que viene con un pliego de preguntas. Y entonces el ministro va y rinde las respuestas a cada una de estas preguntas. Ojo, no hay repreguntas, ¿ok? Entonces la interpelación. Ahí hay una distinción con otro mecanismo que podríamos también conversar, que se llama la estación de preguntas. Pero esto no es una estación de preguntas, es una interpelación. Es un llamado para que dé cuenta, pero mucho más vertical, mucho más frontal, porque sigue esta línea que acabo de comentar procedimental. Así que una vez que el ministro responde, se tiene que quedar para el debate. Y entonces en el debate, bueno, ya lo hemos visto en muchas otras oportunidades, allí ocurre de todo un poco, ¿no? Ya lo hemos visto muchísimas veces. Y luego de ello pueden suceder varias cosas, David. Puede ser que una vez que termine el debate, el ministro tiene derecho a un cierre, y ha ocurrido en otras oportunidades en que el ministro en ese momento agarra y dice, bueno, señores, cuestión de confianza. Para mí, sucedió, por ejemplo, con el ministro Thorne. Estoy hablando casos recientes, como para que más o menos la gente los pueda recordar. Sucedió con el ministro Thorne, recordemos que era ministro de Economía
de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Me interpelaron a él, pues él fue, se comió prácticamente todo lo que estamos hablando, y luego él terminó y digo, bueno, pido cuestión de confianza, ¿no? Puede ser que a lo mejor él simplemente haga su cierre, no pida cuestión de confianza, no diga nada, pero a lo mejor mientras estás generando el debate, ha ocurrido en otras oportunidades, van corriendo las firmas para una moción de censura. Y entonces, importante explicarle a quienes nos ven, ¿y qué cosa es una moción de censura? Bueno, la moción de censura es una, como su mismo nombre lo indica, un derecho que tiene el Parlamento, una herramienta de que si no está satisfecho con las respuestas que ha dado el ministro interpelado, entonces pueden comenzar a correr firmas de un documento que se llama moción, en la cual se está censurando, se está diciendo, ¿sabes qué? Yo no te creo, no me satisface, yo creo que tú no debes ser ministro. Esa es en buena cuenta la moción de censura. Eso tiene un trámite, yo lo tengo aquí también anotado, para admitir la moción de censura, esa es la que tiene el 25% del número legal, es decir, se requieren 33 firmas, y si corre eso y simplemente el ministro terminó, dijo, bueno, yo ya informé, muchas gracias, buenas noches, me voy, perfecto, pero en ese momento se puede tramitar una moción de censura. Lo que tiene que hacer el presidente o presidenta del Parlamento una vez da cuenta de la moción al Pleno y puede señalar pues una fecha para debatir la admisión, y después de la admisión se tiene que señalar otra fecha para debatirla. Para poder aprobar la moción de censura, ahí se necesita la mitad del número legal, es decir, 66 votos. Entonces, si fuera así, censuran al ministro y el ministro se va a su casa. Ahora, la interpelación como herramienta política no tiene causales, ¿no es así? O sea, en un escenario de mucha confrontación, básicamente se reduce a la fuerza de los votos. Sucedió con el ministro Saavedra, el famoso caso del ministro Saavedra, un ministro de Educación del gobierno de PPK, en el primer momento, ¿no? Recién empezando. El ministro dio todas las respuestas al pliego de preguntas, el debate fue por cualquier otro lado, y en realidad lo que pasa es que querían darle una respuesta al gobierno. Y ahí, mira, la pregunta que formulas es muy interesante y se conjuga con este ejemplo que estoy poniendo, porque una de las cosas que en su momento varios analistas comentaban era de que en ese momento estaba de premier el señor Zavala, ¿no? Una de las cosas que se decía es, oye, no permitas que te echen así a tu ministro. Y entonces, comento el caso porque podría ser un escenario actual. El riesgo, y ahí si me permites, creo que es importante señalar cuál es el riesgo de jugar con interpelación. Porque si tú interpelas, como algunas bancadas han anunciado, vamos a interpelar ministro por ministro. Perfecto, es el derecho del Parlamento. Pero también es derecho del Ejecutivo, que entonces va el ministro interpelado y va el premier. Y entonces termina de hablar el ministro interpelado, el premier le dice al presidente del Congreso, permítame que me voy a dirigir a la representación nacional, como por ejemplo sucedió con el accidentado ingreso del señor del Solar que motivó la disolución parlamentaria. Pero imagínate esa intervención en la interpelación de un ministro. Va el ministro y va con su premier. Termina de dar las explicaciones del ministro, luego el premier dice, ¿me quiero dirigir? Sí, a ver, diríjase. Bueno, señores, ¿ustedes no están de acuerdo con mi ministro? Perfecto. Cuestión de confianza para todo el gabinete en defensa de mi ministro. Bueno, ahí pone entre la espada y la pared al Congreso, ¿no? Exactamente, por eso es que esos son los riesgos de jugar con este tipo de herramientas. Y cierro con el ejemplo de Saavedra. A Saavedra lo censuraron por cualquier cosa, y en su momento los analistas decían, pero el señor Zavala debiera ir a pedir confianza por su ministro para todo el gabinete, para tanto parar la presión del Parlamento. No lo hizo, y ya vimos después cuáles fueron los resultados. Si un ministro interpelado va con el premier a la interpelación e interpone una cuestión de confianza, digamos, es como que le pone al Congreso un arma en la mano para que dispare su primera bala. Exactamente.
Y eso es bien importante porque a la metáfora de la primera bala, creo que es importante también mencionar que el Congreso tiene dos vidas, ¿no? Digo dos vidas porque ya lo hemos visto con el caso de la disolución parlamentaria, que si en un periodo presidencial se acumulan dos negaciones de confianza o dos censuras a un gabinete, ¿no? Que está representado por un premier, cae el gabinete por estos juegos de la confianza y de la censura. La Constitución le faculta al presidente de la República a que pueda disolver el Parlamento. Digamos, ¿cuáles son los escenarios posibles la próxima semana que se presente el gabinete a pedir el voto de confianza al Congreso? Solamente hay ahí dos posibilidades. Claro, si no le dan la confianza, el Congreso ya perdió una oportunidad y solo le quedaría una y correría el riesgo de luego ser cerrado por el presidente. El Parlamento tiene que mirar muy bien qué cosa es lo que va a hacer, porque darle la confianza, perfecto. No darle la confianza es quitarles una vida. Muchas gracias, Luciano, por ayudarnos a entender este tema en un momento además complicado para el país. Encantado, David. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo.